¿Cómo están, alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar el tema número 19 a lo que va del año y vamos a hablar en este bimestre acerca de la literatura. Vamos a ver todo lo concerniente a la literatura, ¿no? Y de paso vamos a poner en práctica todos aquellos detalles que hemos aprendido a lo largo del año en lo que es el curso de comunicación integral. El día de hoy iniciamos el cuarto bimestre. Así que vamos a empezar con el concepto, la definición de literatura. Hablaremos sobre las características, las figuras y géneros literarios y finalmente las corrientes literarias. Bien, entonces vamos a empezar una vez. ¿Qué cosa es la literatura? Bueno, la literatura es un conjunto de textos o relatos que tienen como base la palabra, ¿no? Y justamente gracias a la palabra, pues, se pueden evocar reflexiones, sensaciones o emociones en el lector, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez has leído un libro, me imagino que de todos los que has leído habrá uno que te ha impactado más o que recuerdas más. O de repente cuando escuchas una canción, pues hay canciones que, ¿no? Como se te llegan al fondo del corazón, ¿no? O de repente cuando has visto una novela, te has sentido identificado con algún personaje. Ahora, todos estos textos pueden ser obras de tipo narrativas, tipo descriptivas o tipo reflexivas, sobre un hecho que puede ser tanto real o también ficticio o una combinación de ambas. ¿Cuáles son las características que presenta la literatura? Bueno, la primera de ellas es la ambigüedad. ¿Qué cosa es algo ambiguo? Bueno, algo ambiguo es algo antiguo. Por lo tanto, se puede decir de que la literatura está asociado directamente a los orígenes, es decir, presenta una historia, presenta un inicio. Ahora, como la historia de la humanidad es tan compleja, se han tejido muchas teorías sobre cuál ha sido la primera creación literaria. Sin embargo, gracias a los avances científicos y hasta las pruebas que se tienen en la actualidad, es considerada la epopeya de Gilgamesh, ¿no? La obra literaria más antigua de la historia. Justamente esta epopeya narra acerca de las peripecias del rey de Gilgamesh, ¿no? Y está descrito en forma de verso en 5 poemas. Estos poemas fueron escritos sobre tabla de arcilla, como puedes ver acá en la imagen, ¿no? Justamente acá, ahí está, ¿ya? Y es de origen sumerio, está en el alfabeto sumerio y data aproximadamente de hace 2500 años antes de Cristo. Luego tenemos la originalidad. ¿Recuerdas esta imagen? Claro, lo trabajamos el año pasado en un tema llamado caligramas, ¿no? En el cual pues incluso vimos caligramas en forma de la Torre Eiffel, de mariposa, de frases, ¿no? La originalidad por eso es una cualidad que está ligada directamente a la imaginación y a la capacidad literaria del autor. ¿Por qué? Porque cada obra literaria, chicos, es única y tiene un estilo que lo va a identificar y lo va a relacionar directamente con el escritor. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, por decir, suspenso, ¿no? Pensamos en un personaje como Franz Kafka, o cuando hablamos de romance, poemas, automáticamente pensamos en Gustavo Adolfo Bécquer. Y si pensamos en caligramas, como la imagen que vemos, automáticamente lo relacionamos con Apollinaire, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente eso es lo que identifica un autor. Otra característica de la literatura es la función poética, ¿no? Justamente mediante la poesía, la rima, el verso, va a aumentar la intensidad del mensaje que se desea transmitir. Esta característica de la función poética está ligada a las figuras literarias, mejor dicho, está bastante ligada, ¿no? Ya que por medio de estas se van a resaltar muchas cualidades en un texto. Por ejemplo, el poeta por excelencia
dentro de la literatura romántica es Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? En su famosa obra Rimas y Leyendas, él da un excelente ejemplo de lo que es la función poética. También tenemos el simbolismo, ¿no? El simbolismo consiste en interpretar a, a una persona, algún hecho particular de una persona con algo que suele exponerse mediante un lenguaje simbólico, ¿no? Por lo que podría tener varios significados. Por ejemplo, nosotros en razonamiento verbal aprendimos que hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo real es aquel que tú encuentras en tu diccionario, los conceptos, las definiciones, pero el lenguaje connotativo o simbólico no, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo los ojos son órganos de la visión, yo voy a encontrar ese concepto en el diccionario. Pero si yo digo tus ojos son como dos estrellas, estoy comparando, estoy hablando de un hecho particular. ¿Quién sería el hecho particular? Tus ojos, ¿no? ¿Con qué lo interpretas? Como si fueran dos estrellas. Entonces es un lenguaje de tipo simbólico. Luego viene la verosimilitud. La verosimilitud se da en la literatura porque no todo lo que tú lees tiene que ser necesariamente un hecho de la vida real. Hay textos que sí nos dicen, y justamente cuando tú ves una película, ¿no? o una canción, nos dice basado en un hecho de la vida real. En la verosimilitud no se da eso. Un texto literario puede referirse a un hecho ficticio o también a un hecho real, ¿no? O de repente combinar ambos argumentos y sacar una obra literaria. Otra característica bien enraizada en la literatura es la emotividad, ¿no? La emotividad es la forma y los recursos que se muestran en un texto y van a hacer que el lector se involucre en la literatura, ¿no? De tal modo que lo pueda vivir, que lo pueda sentir, ¿no? Que se siente identificado de repente con los personajes e incluso experimentar una serie de sensaciones a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, ¿quién de repente cuando he escuchado alguna canción se ha trasladado en el tiempo, ¿no? Recordar algún hecho? O cuando has leído un libro que te ha envuelto, ¿no? Te ha hecho sentir lo que de repente el autor quiere darte a conocer. Yo recuerdo que hace algunos años con, con, con un salón, ¿no? Que ahora bueno ya está en secundaria, leímos una obra muy bonita que se llama Mi planta de naranja lima, ¿no? En un principio, bueno, los chicos no querían leer, pero con el transcurrir del tiempo, cuando íbamos analizando la obra, ¿no? Nos envolvimos tanto en la historia, ¿no? Justamente es este libro que está acá, nos envolvimos tanto en la historia, chicos, que a las finales, cada vez que en cada clase eran más los alumnos que traían el libro, se ponían al día y al final nos envolvimos tanto en la historia, ¿no? Que cuando leímos el último capítulo, tanto quien les habla como mis alumnos terminamos llorando, ¿no? Porque tiene un final bastante triste, pero bastante emotivo, ¿no? Entonces, mira cómo una obra puede envolverte de tal forma que puedes sentir lo que siente el autor en ese momento. Vamos a hablar ahora acerca de las figuras literarias. Una figura literaria es una expresión de tipo gramatical que van a permitir en la literatura aumentar o matizar una expresión determinada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas funciones literarias? En realidad son varias, pero vamos a hablar solamente de algunas. La primera de ellas es la metáfora, ¿no? En la metáfora, el autor lo que va a hacer es buscar una similitud que existe entre dos o más expresiones. Por ejemplo, en el verso que tú ves ahí, tus labios rojos, tus labios de fresa, expresan el color del amor profundo. Vemos que el autor, por ejemplo,
ha encontrado una similitud entre labios rojos con la fresa, quizá por la forma, ¿no? Y también quizá por el color. Y aún lo ha matizado más cuando dice expresan el color del amor profundo. Entonces en esta metáfora vemos que hay una similitud entre labio, fresa y amor, ¿ya? La comparación. La comparación, bueno, es el acto de comparar un término real con otro imaginario. Pero a diferencia de la metáfora, que son evidencias físicas, en la comparación hay evidencias cualitativas, es decir, va a expresar una cualidad. Por ejemplo, soy libre como el ave que domina los cielos. La libertad, por ejemplo, es una cualidad. ¿Por qué? Porque yo no sé qué forma tiene, qué tamaño tiene, qué dimensión tiene, dónde se originó, pero es algo que existe, ¿no? Y cuando las aves vuelan, por ejemplo, se sienten libres. Qué bonito es cuando tú ves a los animales, por ejemplo, en su hábitat, ¿no? Entonces, el autor está comparando su libertad como el ave que vuela, ¿no? Domina los cielos y se siente totalmente libre, ¿no? Sin barreras. Luego tenemos lo que es la hipérbole. La hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar la realidad, ¿no? La exagera aumentando, ¿no? su característica o disminuyéndola, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Érase una damisela de cabellos más dorados que el sol. Ahora, yo puedo entender de que sí es posible y sí hay señoritas, señoras de repente, ¿no? Jovencitas con el cabello dorado, ¿no? Rubias, bonitas, simpáticas. Pero ahora, que su cabello sea más dorado que el sol, como que ha exagerado un poquito, ¿verdad? Yo diría bastante más bien, ¿no? Entonces, ese es un hipérbole, ¿no? La exageración. Luego tenemos a los opuestos, que son la antítesis, ¿no? Antítesis significa antónimos. Y en este caso el autor va a expresar frases opuestas, ¿no? Significados opuestos, pero que tienen sentido. Por ejemplo, cuando dice, tú eres el día y yo soy la noche. No, tú eres la noche y yo soy el día. Y somos dos seres que estar juntos no pueden, ¿no? Entonces, mira, hay una oposición. Mientras uno expresa el día, el otro expresa lo contrario, ¿ya? Entonces, esa es la antítesis. Luego, otra figura literaria que desde pequeñitos nos han enseñado es el pleonasmo. ¿Por qué? Porque pleonasmo significa repetición. En este caso, el autor va a expresar repetición de palabras innecesarias, pero a pesar de ser innecesarias, ojo, le va a dar un buen sentido a la figura literaria. Y te decía que eso nos han enseñado desde chiquitos porque al menos en lo que es en los niños de 2, 3, 4 años, el pleonasmo estimula mucho a su inteligencia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno recita versos de forma repetitiva suele acordarse. Mamita querida, mamita dorada, tú eres mamita mi perla más preciada. Podemos ver que la palabra mamita se repite hasta en 3 oportunidades, ¿no? No sería quizá necesario repetirlo. Podría decir, mamita querida, dorada, tú eres mi perla más preciada, ¿no? Pero como que eso también le da cierto sentido, cierta ricura a la expresión literaria. Y por último, y no menos importante, vamos a ver lo que es la personificación, ¿no? Generalmente la personificación lo que va a hacer es atribuir cualidades humanas hacia animales o hacia objetos. Este tipo de figuras literarias generalmente se encuentran en los cuentos del género narrativo, cuentos, fábulas, mitos, ¿no? Le habló el sol, lo guió el viento, el árbol le dijo algo, el animal le dijo algo, le habló la serpiente, ¿no? Entonces, en el ejemplo podemos ver cómo es que un zorro, una tortuga y un ciervo hablan como si fueran humanos, ¿no? Presentan cualidades humanas.
Vamos a estudiar ahora a los géneros literarios. ¿Qué cosa es un género literario? Bueno, pues simplemente son distintos grupos o categorías en donde se van a clasificar a todas las obras literarias, atendiendo, ¿no? O tomando en cuenta el contenido y la estructura, ¿no? Entonces imagínate tantos escritores que hay a nivel mundial, pero ha tenido que ver la necesidad de clasificar, ¿no? Todos los noveleros por acá, los teatristas por allá, los guionistas, los que escriben fábulas, mitos, cuentos, leyendas, canciones, ¿no? Incluso la canción que tanto te gusta, esa de BTS, por ejemplo, ¿no? Sí, es un género literario, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son. Los géneros literarios son tres, ¿ya? El narrativo, el lírico y el dramático. En el caso del género narrativo, esta va a recrear un mundo de ficción desde la perspectiva de un narrador. Es decir, se crea una historia, una trama, y existe un narrador quien te va a narrar el cuento, generalmente en tercera persona, ¿no? Hay personajes principales, personajes secundarios, extras. A veces hay un antagonista, es el que se pone al protagonista, ¿no? El vil, el malo, ¿no? Y tiene una trama, una esencia, ¿no? Y cuando tú lo lees, presenta un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, oye, ¿has leído tal obra? Sí, ¿de qué se trata? Empiezas a contar el desenlace, ¿no? Oye, ¿y has visto tal codrama? Ah, sí, ¿no? ¿De qué se trata? Empiezas a contar el desenlace. Ahora, dentro del género narrativo vamos a encontrar 5 categorías: los mitos, las leyendas, las fábulas, las novelas y los cuentos. Missy, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Ese es el trabajo que te voy a dar a ti para que lo realices en casa. El género lírico. Bueno, el género lírico es una forma en cómo el autor va a expresar sus sentimientos, va a expresar su imaginación, sus pensamientos, ¿no? Pero te cuento algo más. Los géneros líricos o el género lírico generalmente es una narración poética acompañado de algún instrumento musical, ¿no? Y muchos de estos géneros te lo han enseñado desde el colegio, en la primaria, ¿no? Cuando has cantado, por ejemplo, Ping Pong es un muñeco muy guapo y de cartón, ¿no? Estás formando un género lírico, porque esa poesía que tú ves acá, este poema, está acompañado de instrumentos musicales, ¿no? Porque si tú lo lees, es una narración, ¿no? Ping Pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Incluso hay rimas. Se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se da tirones, no llora ni hace así. Muy diferente cuando lo lees a cuando lo cantas. ¿Qué canciones recuerdas de iniciar? Tenemos Los Pollitos, tenemos las canciones infantiles que pasan hoy día, pues, de La Granja de Zenón. Entonces todo eso forma el género lírico. Y acá vamos a encontrar 5 categorías: oda, himno, alegría, canción y sátira, ¿no? A ver, ¿quién conoce el himno de Breña? Ese es un género lírico. ¿Qué canciones conoces? Ahorita van a salir pues un montón, ¿no? La sátira es un género lírico que se burla de alguien, ¿no? Entonces es bastante interesante. En el género dramático se va a representar algún episodio, conflicto de la vida de los seres humanos, pero mediante el diálogo, ¿no? Mediante el diálogo. Por eso es que se escribe un guión que está representado por personajes. Ahora, ¿por qué estos personajes pueden ser reales o imaginarios? Porque recuerda que en el género dramático puede estar inspirado en un hecho real, ¿no? Por ejemplo, una película, esta película que tú ves acá, ¿no? Sin mi amor, ha sido inspirada en un hecho real, donde estos dos personajes existen en la vida real, ¿no? Se conocieron en la vida real y justamente narra sus vivencias de la vida real. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos, por decir,
A ver, voy a cambiar esto de acá y de repente, ¿qué pasa si yo te pongo esta figura? A ver, ¿recuerdas esta película? Claro, los Avengers, ¿no? Uf, los cines se llenaron, fue un hecho, pero yo te pregunto, ¿en la vida real existió Iron Man? ¿No? ¿O en la vida real existió o existe el Capitán América? ¿O Hulk? ¿No? ¿O Pantera Negra, que bueno, ya falleció? No existen esos personajes, son personajes ficticios, ¿no? Sin embargo, ¿no? Se escribe mediante el diálogo, porque cada uno de estos personajes va a estudiar un guión, ¿no? Y lo va a hablar. Ahora, dentro del género dramático está la tragedia, la comedia y el drama, ¿no? Y cada uno tiene una particularidad que lo vas a averiguar también tú. Ahora, también existen dentro de todos estos aspectos de la literatura las corrientes literarias. ¿Qué cosa es una corriente literaria? Bueno, son conjuntos de obras literarias que han sido escritas o han sido creadas durante un tiempo determinado. Por lo tanto, van a compartir características similares, van a tener el mismo estilo, van a tener la misma temática, la misma estética y la misma ideología, ¿no? Más adelante, cuando tú estés en tercero, cuarto, quinto secundaria, la profesora de comunicación te enseñará pues la generación del 21, la generación de los 80, porque en esas épocas existieron una serie de escritores. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en la época moderna, ¿no? ¿Qué escritores existen en la actualidad? Por ejemplo, muchos youtubers, ¿no? Han sacado sus libros. Por ejemplo, ¿no? Estos personajes de acá, ¿sabes quiénes son? A ver, ya los reconociste, ¿no? Son dos youtubers famosos, Germán Garmendia y Luisito Comunica. Ellos dos, por ejemplo, pertenecen a la misma corriente literaria, porque han nacido en la misma época, tienen el mismo estilo para escribir y quizás comparten las mismas ideologías, ¿no? Entonces, como pertenecen a la misma época, entonces a eso se le llama corriente literaria, ¿ya? Ahora, en la historia de la literatura se conocen o se reconocen 7 corrientes literarias, como son la literatura griega, la literatura de la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, Modernismo, Vanguardismo y la literatura contemporánea, como es en el caso de nuestros dos personajes, ¿no? Ahora, yo no voy a detallar cada una de estas corrientes porque eso ya lo van a hacer ustedes cuando estén pues en segundo, tercero y secundaria. Pero estas corrientes literarias existieron. Profesora, ¿y puede surgir una octava literatura? Sí, ¿por qué no? De repente la literatura virtual, ¿no? ¿Quién sabe cuántas personas publicando libros a nivel virtual? Entonces, ¿por qué? Porque pertenecen a una misma época del año, ¿no? Entonces, sí podría surgir una corriente literaria, pero estas son las reconocidas. Y en su tiempo cada uno tuvo su estilo, cada uno tuvo representantes, cada uno compartieron las mismas ideas y sacaron a la luz, ¿no? A estas corrientes literarias. ¿Ya, chicos? Entonces vemos pues cómo la literatura en realidad forma parte de nuestra vida cotidiana. Las canciones que escuchas, ¿no? Por ejemplo, todo aquello que tú de repente has escuchado, como las canciones pues de la actualidad, los codramas, las canciones infantiles, los poemas que te han enseñado el colegio, todo pertenece a la literatura, ¿no? Y siendo la primera de ellas, la gestora de todas ellas, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, ¿no? A partir de ahí surgieron todas ellas. Bien, chicos, a continuación me vas a sacar tu cuaderno, me vas a escribir la fecha de hoy, 14 de octubre del 2020, y me vas a poner como título la literatura, ¿ya? A ver, a sacar sus cuadernos, por favor, la literatura.
Y te estoy dando 5 preguntas que las vas a responder. Pregunta, respuesta. ¿Qué es la literatura y en qué se basa? Pregunta 1. ¿Cuáles son las características de la literatura? Explica, nos vas a explicar cada una de ellas. ¿Cuáles son las principales figuras literarias? Las mencionas y lo explicas. ¿Cuáles son los géneros literarios? A mencionar y explicar. Las 7 corrientes literarias son. Ahí está, ¿no? Y los mencionas. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre figura, género y corriente literaria? Una vez que has terminado todo eso, vas a pasar a desarrollar tu separata de la sesión número 19 y finalmente a realizar tu práctica calificada. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Cuídense bastante y ya nos estaremos viendo. No se olviden que las revisiones son de forma semanal, ¿ya? Son de forma semanal. Cualquier inconveniente que tengas, puedes escribirme en mi correo o al WhatsApp del colegio. Nos vemos, cuídense bastante. Hasta la próxima semana.